Bueno, alumnos, vamos a empezar con este último tema del recorrido 1. ¿Sí? Vamos a ver conjunto de números complejos, cómo lo encontramos o cómo los observamos como par ordenado, como binomio, ¿sí? Y la gráfica en los ejes de números reales e imaginarios. Terminando con las 4 operaciones, ¿sí? En este conjunto de complejos. Bueno, esto lo podemos observar como definición de número complejo, ¿sí? A partir de este resultado de observar una raíz de índice par, ¿sí? Y radical negativo, ¿sí? Empezamos a buscar otra clase de conjunto y en este conjunto de números complejos vamos a observar esta i, ¿sí? De número imaginario. Vamos a ver varios símbolos en este nuevo conjunto. Bien, y esto va a ser igual a lo que no tiene solución en el número de reales o en el conjunto de reales, que es lo que estábamos viendo en este primer recorrido. Bueno, ante la necesidad de ampliar, ¿sí?, los números reales, podemos ver, vamos a empezar con los números naturales, cuál era la complicación, ¿sí?, de los números naturales para pasar a enteros. Eran los números negativos, ¿sí? No podíamos hacer una resta que sea mayor al valor absoluto que tenía el número natural en ese caso. Pasaba lo mismo con los enteros, no podíamos trabajar con fracciones, ¿sí? No podíamos trabajar con expresiones decimales, ¿sí? Pasaba lo mismo entonces con el tema de los racionales con los reales, cuando empezábamos a trabajar con números irracionales, sí, que sus cifras eran infinitas y diferentes. Bueno, en el caso de los reales y los complejos tenemos una parte imaginaria cuando empezamos a ver esto de índice par, ¿sí? Y teníamos una raíz negativa. Entonces íbamos a empezar a ver el conjunto de imaginario. Bueno, acá podemos ver lo que son los números reales, los ya conocidos, lo que estuvimos viendo, ¿sí?, transitando en todo este recorrido, ¿sí? Tenemos fracciones, tenemos el número pi como irracional, el número e de Euler también como irracional, ¿sí? Una raíz, ¿sí?, que no tendría ninguna complicación en este caso, una raíz negativa de 3, fracción, ¿sí?, y números de cifras infinitas y diferentes. Bueno, ¿qué va a pasar con este nuevo conjunto, que es el que estamos transitando? Fíjense que lo encontramos como un binomio en este caso, ¿sí?, con una parte real y con una parte imaginaria. Fíjense que la parte imaginaria siempre va a estar acompañada de una variable, una i minúscula. Acá tenemos otro, ¿sí?, otro binomio, dos términos, donde va a estar acompañado con una parte imaginaria. Acá tenemos otro ejemplo, parte real, ¿sí?, un número racional con una parte también imaginaria. Así lo vamos a ver, ¿sí?, a los números complejos. Acá podemos observar otra manera de verlos, ¿sí?, cuando tienen la parte real igual a 0, son solamente imaginarios. ¿Ven? Siempre van a tener ese coeficiente que los va a acompañar. Y si no aparece nada, como siempre, como estamos trabajando en matemática, con este vocabulario, si no aparece nada, es un 1. ¿Sí? O sea, podemos ver el imaginario puro, y acá también podemos ver entonces en la parte de los reales el real puro. ¿Sí? Cuando empezamos a ver la parte imaginaria podemos observar que tenemos un binomio como representación del número complejo. Bueno, vamos a pasar a la forma de representar un número complejo, un número que va a tener el primer elemento como número real, como lo vimos, ¿sí?, en forma de binomio hace un rato, y la parte o el segundo elemento va a ser, ¿sí?, la parte imaginaria. Bien,
Lo encontramos así, entre paréntesis y separados por un punto y coma. Bueno, esta es la forma de ver como par ordenado. ¿Sí? Acá lo vemos como binomio, entonces siempre lo representamos con una Z, ¿sí? O las últimas letras del abecedario. La parte real, así estuvimos viendo hoy los binomios, ¿sí? Dependiendo del signo que lleve la parte imaginaria, también va a estar acompañado de un número, ¿sí? Son las primeras letras del abecedario, significa que van a ser constantes, que van a depender de esos dos, tanto A y B van a pertenecer a los reales, ¿bien? Que son los números conocidos. Y siempre va a estar acompañado de esa variable, como dijimos, la I minúscula. Esta es la forma de ver el complejo de forma de binomio. Bueno, acá estamos con la representación, ¿sí? Como graficamos un par ordenado en ejes cartesianos. Bueno, de esta misma manera vamos a dibujar, ¿sí? Este binomio en este caso, que también lo podemos ver como par ordenado de 2,3i, ¿sí? O de 2,3. Entonces, la primera parte, el primer elemento va a ser, ¿sí? El eje horizontal, y el eje vertical va a ser, ¿sí? El que vamos a graficar la parte imaginaria. Lo vemos más claro en otro gráfico. ¿Sí? Acá vemos, ¿sí? El punto donde va a estar este número complejo, ¿sí? Que pertenece al 2 del primer elemento, ¿sí? Y al 3 del segundo elemento, que lo buscamos en la parte vertical o imaginaria. Fíjense que acá a la vez está graficando un conjugado. Cuando nosotros vemos esta rayita, ¿sí? Por encima, ¿sí? De lo que representa el número complejo, significa conjugado. Ya un poco lo estuvimos viendo con la racionalización de raíces, ¿sí? Que cambiaría el signo del segundo término. Acá lo ven claramente, fíjense que el 2 o la parte real se copia como está, y para transformarlo en conjugado vamos a cambiar el signo del segundo término. Bien, también graficó el conjugado y fíjense que tenemos 2 de la parte real, ¿sí? Con el menos 3 de la parte imaginaria, y ahí podemos observar los puntos que marcó. Bueno, acá volvemos a ver este concepto de conjugado, ¿sí? Fíjense la representación, tenemos z igual al número, en este caso complejo, y está, lo podemos observar de forma de binomio, ¿sí? Y tenemos z con esa rayita particular arriba, que es lo que nos está mostrando que es su conjugado. También un binomio donde cambia el signo del segundo término. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito con operaciones, que vendría a ser esto lo que van a tener que hacer en lo que es la práctica del cuadernillo. Así que van a tener que sumar, restar, multiplicar y dividir con estos números complejos, ¿sí? Vamos entonces a pasar a explicar cómo lo vamos a realizar. En sí, para la multiplicación y la división vamos a aplicar distributiva, ¿sí? Y vamos a usar quinto caso de factoreo. Ya lo hemos realizado en este curso, así que bueno, recordar un poquito eso, ¿sí? Y también la sucesión, que les voy a mostrar qué sucede cuando la y tiene un exponente, ¿sí? Que vamos a tener que buscar la sucesión, ¿sí? Que van a ser 4 números siempre que vamos a tener que tener en cuenta, porque esta variable siempre la vamos a terminar, ¿sí? Como una variable cuando representamos el binomio. Así que esto también vamos a verlo un poquito cuando multiplicamos y dividimos, ¿sí? Con estos números imaginarios. Vamos a empezar entonces con la suma. ¿Qué pasa? Tengo dos sumas de un binomio y entonces fíjense que el segundo término siempre tiene esa variable. Por supuesto voy a respetar entonces el primer elemento, lo voy a sumar
con el primer elemento del otro binomio, y lo mismo voy a hacer con la parte de y o la parte imaginaria, ¿sí? Vamos entonces a sumar, ¿sí? Menos 3 menos 1 es igual a menos 4. ¿Qué hacemos con esto entonces? Tenemos que respetar los elementos reales con los elementos imaginarios, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Ahora pasamos a la resta, ¿sí? El segundo, ¿sí? Lo vamos a cambiar totalmente de signo. Bien, lo vamos a ver ahora en otra filmina, en este caso. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces cuando yo resto? Voy a cambiar los signos, ¿sí? Del segundo para poder sumar tranquilamente luego. Fíjense. Bien, es la parte más práctica que podemos hacer. Cuando, no sé si recuerdan, cuando ustedes sumaban o restaban polinomios, hacíamos el mismo proceso. ¿Sí? Cambio de signo del segundo. ¿Sí? Del segundo binomio a restar. Bien, acá les muestro entonces qué vamos a hacer cuando restamos. Entonces tenemos la parte real, ¿sí? O primer elemento, ubicamos nuestro resultado, y luego la parte imaginaria o segundo elemento de ese binomio y buscamos su resultado. Acá tenemos algunos ejemplos de sumas, ¿sí? Fíjense que solamente se fija lo real y encuentra su resultado, luego lo imaginario y encuentra su resultado. ¿Sí? Pasa lo mismo con el otro, sumamos solamente parte real y luego sumamos solamente parte imaginaria. Bueno, acá vamos con la multiplicación, vamos a ver un poquito lo que sucede cuando encontramos, que esto sí o sí lo vamos a tener que necesitar, cuando encontramos un exponente en y. Fíjense, a medida que nosotros vayamos haciendo operaciones, ¿sí? Es evidente que esto es una sucesión y acá empiezan a verse iguales a partir de, ¿sí? Y a la cuarta, ¿sí? Volvemos a ver entonces y a la 1. ¿Ven? Acá se repite y empieza de nuevo la sucesión. Entonces cada vez, esta va a ser la que encontremos en particular en la práctica que estamos haciendo de este cursado, el i al cuadrado. El i al cuadrado para mí, ¿sí? No lo voy a dejar identificado así, sino que para mí va a ser un menos 1. Así que estén atentos porque les va a cambiar el signo de ese término en particular que estén trabajando, ¿sí? Y cuando encuentren una elevación como esto depende de una sucesión, ¿sí? O sea que se vuelve a repetir, ustedes siempre van a tener que dividir por 4. Si se encuentran con una sucesión que es mayor a esto, ¿sí? Por ejemplo que i está elevada, tienen un ejemplo en el libro, a 850 y algo, entonces ustedes los dividen por 4 y el resto de esa división, ¿sí? Va a ser uno de estos 4, ¿sí? Que vamos a comenzar otra vez a reemplazar por lo que nos dan. O sea, tenemos en cuenta entonces estos primeros 4 que van a ser los que luego vamos a reemplazar la i. ¿Sí? Puede quedar como i, fíjense, puede quedar como 1, ¿sí? Así que estar atento entonces con esta sucesión de las exponentes de esta variable. Bueno, acá tenemos una multiplicación. Vamos a buscar otra. Acá se ve mejor esta. Bueno, fíjense que es lo que estábamos trabajando, ¿sí? Con la racionalización de raíces, así que tenemos en cuenta las mismas características que estábamos haciendo. Vamos a multiplicar entonces por su conjugado, ¿sí? Cuando estamos haciendo una división. Bien, acá vamos a ver todo. Vamos a ver en este ejemplo de división
de conjugado vamos a ver también la multiplicación. ¿Qué sucede? ¿Sí? Fíjense que el numerador nos está mostrando una multiplicación de binomio. Cuando multiplicamos, ¿sí?, hacemos una distributiva y vamos a obtener 4 términos. ¿Sí? Estar atentos entonces con esos 4 términos que vamos a obtener. ¿Sí? Volvemos a hacer lo mismo que la suma. Vamos a integrar o poder sumar todos estos que tienen y, ¿sí?, que tienen la misma variable. Y acá tenemos lo que les acababa de decir, que i al cuadrado, ¿sí?, es lo mismo que decir menos 1. Entonces nos va a cambiar el signo de este término en particular. Bien, esto sería en el numerador. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Integró o resolvió todos los que tienen variable i, por eso es que le dio 8i, fíjense, y resuelve, ¿sí?, este i al cuadrado, que no lo puedo dejar al cuadrado, sino que tengo que buscar, ¿sí?, la expresión que me lleve a esa imaginaria, i imaginaria elevada a la 2. ¿Sí? Que dijimos que va a cambiar el signo de este término. Acá está este paso, por eso que me queda el 4 positivo. Y ese 4, ¿sí?, ahora se puede reunir o resolver con este menos 3. Por eso que el número real es 1, menos 8i, ¿sí? Y por debajo de esta división, ¿qué tengo? ¿Sí? Quinto caso, diferencia de cuadrado. Entonces volvemos a decir lo mismo. El primer término va a estar elevado al cuadrado, ¿sí?, menos, estamos hablando de diferencia de cuadrado, siempre va a ser menos, ¿sí?, 4, ¿sí?, porque ya lo elevó al cuadrado, y ese i está ahora elevado al cuadrado porque le acabamos de poner o ubicar el quinto paso de cada factoreo. Bien, entonces me va a quedar ese menos 1 que estábamos trabajando, ¿sí?, por la sucesión de i con exponentes. Bien, entonces ese i al cuadrado es igual a menos 1 y por eso que va a cambiar el signo del segundo término. Es ahí donde resuelvo esta división también empleando multiplicación. Así que siempre cuando multiplico entonces voy a aplicar distributiva y me voy a fijar que me van a quedar 4 términos sumados y restados dependiendo sus signos, ¿sí? Y cuando hacemos i por i me va a quedar i al cuadrado. Entonces buscamos la sucesión, ¿sí?, para poder reemplazar. Me va a quedar entonces otro número real una vez que reemplazo el menos 1 y me va a cambiar el signo de ese término. Bien, en este caso, este ejemplo que les doy para ver las dos cosas, división y multiplicación, me va a quedar quinto caso de factoreo, y si no sé trabajar con quinto caso, aplico distributiva, ¿sí?, y como estoy multiplicando por un conjugado, se me van a cancelar, ¿sí?, 2 términos de esos 4 que me van a dar luego de aplicar la distributiva, y voy a obtener el mismo resultado. Así que trabajar con el denominador de esa manera, con el quinto caso de diferencia de cuadrado, sería la forma más rápida, pero si aplicamos ahí distributiva vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, ojalá que les haya servido esta clase. Hasta luego, estudiantes.